Escuchas un audio de actualidadradio.com. Bueno, tenemos varios temas, entre ellos el de Venezuela y particularmente lo que es la relación que hay en este momento, negociaciones y divergencias, si se quiere, en lo que es el entorno de Venezuela, Cuba y los Estados Unidos y lo que está pasando en este momento y lo que se espera que pueda pasar en los próximos meses y tal vez para el próximo año. Tengo para ello un excelente amigo y además de eso, economista, analista, senior asociado para el Programa de las Américas, Antonio de la Cruz, quien nos ayuda hoy con estos temas. Antonio, mil gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, César. Un placer siempre estar en tu programa y tu audiencia. Gracias. Tenemos poco tiempo, pero déjame ver si puedo cubrir por lo menos los puntos más importantes que tenía para hoy. Una pregunta clave en este momento. ¿Quién es más conveniente para la situación de Venezuela en las elecciones de este año, Biden o Trump? Para la situación que vive Venezuela en este momento, para continuar con las acciones que se vienen implantando, es preferible Trump, porque ya él está en una fase casi de jaque mate, mientras que al llegar una administración, Biden tiene que rehacer los casos, generalmente va a revisar, ya lo ha declarado en algunas oportunidades el candidato Biden, y dice que la misma política que ha aplicado Trump hacia Venezuela, él la revisaría y reconsideraría. Entonces ahí perderíamos el esfuerzo que hasta ahora se ha venido construyendo en los últimos 5 meses. ¿Incide en esto una declaración hecha por Biden donde dice que él sostendría o mantendría las mismas políticas que aplicaba el expresidente Obama con respecto a Cuba y Venezuela? Totalmente. Por eso mismo, al revisar, porque ¿qué hizo el presidente Trump? Trump al llegar desmontó la política que hizo el presidente Obama con Cuba, y él básicamente puso más presión porque él vino por la política de máxima presión, y esa misma política Biden la revisaría, entonces iría más a flexibilizarla, y ahí entonces le daría oxígeno a los regímenes de Cuba y de Venezuela. Pero hay los pesimistas que dicen Cuba tiene más de 60 años con un embargo de Estados Unidos y ahí siguen campantes. Lo que pasa es que cuando uno dice esa afirmación, tiene que tomar en cuenta que cuando Estados Unidos hizo eso, tuvo un tanque de oxígeno por parte de la Comunidad Europea. España le metió recursos a Cuba, y eso es lo que le permitió tener esa vida, que era más o menos sobrevivir ante la presión de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, hoy, tanto Europa como Estados Unidos coinciden en presionar al régimen de Maduro que tenga que buscar una solución a la crisis política y sobre todo a la elección presidencial. Y en ese sentido no se compara peras con peras, sino peras con manzanas. Tú dices que realmente para Cuba no es fácil desprenderse de lo que está recibiendo precisamente de Venezuela, y no hay sustituto de Maduro que garantice lo que Cuba está recibiendo. Por eso se dice que Cuba no va a permitir bajo ningún concepto que Maduro se vaya o que le vayan a perjudicar sus intereses en Venezuela. Es correcto. Lo que ocurre, César, que hoy con la publicación del informe de la Misión Internacional Independiente sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, le pone una situación muy difícil a Cuba sostener a Maduro, porque hoy Maduro es acusado de violar los derechos humanos por una comisión de la ONU, ya no es la comisión solamente que montó la OEA, y eso le va a generar realmente una situación difícil. Entonces aquí Cuba va a tener que revisar su estrategia, porque si vemos incondicionales, ¿quiénes tiene? Tiene a Maduro para seguir recibiendo los beneficios que recibe Venezuela y que extrae de Venezuela, y podría ser el otro, y eso sí fue una jugada que se veía, que era que Jorge Rodríguez suena como el presidente de la Asamblea Nacional. Ese es otro incondicional, pero él no tiene el perfil político ni el liderazgo político para ser presidente de Venezuela. Entonces ahí cualquiera otro que pongamos en la ecuación, un Vladimir Padrino, un Diosdado Cabello, no les asegura 100% a Cuba los recursos, y entraría Cuba en un periodo peor que el especial que tuvo con la caída de la Unión Soviética. Por eso se dice que lo que está pasando en Venezuela no se puede mover sin la participación de Cuba, porque Cuba es la que decide todo, incluyendo estas elecciones que están planificando para finales de este año, ¿no? Precisamente, sí, las parlamentarias
lo que buscan es básicamente sacar del foco que la dificultad en Venezuela para recuperarse de la crisis que vive es una elección presidencial. Entonces van a la parlamentaria para ver si en esa distracción buscan un poco de legitimidad y buscan romper el frente europeo. Si vemos la jugada, cómo está diseñada, es que Europa valide esas elecciones para entonces volver al esquema cubano. Nos presiona Estados Unidos, pero tenemos de alguna manera sobrevivimos con Europa. Aquí no han podido cerrar esa jugada porque Europa dijo que no habían las condiciones para las parlamentarias, pero aquí la discusión no es parlamentaria, o sea, aquí hay que buscar el foco, y aquí la discusión tiene que ser parlamentarias y presidenciales, porque si no resolvemos la presidencial, Venezuela seguirá atravesando la crisis que hoy tiene. ¿Fue Cuba la que decidió dar el consejo a Maduro que soltara a los presos políticos? Sí, en esa estrategia, en esa jugada, combinado un poco con la participación de Bachelet, porque Bachelet venía este informe se conocía, y buscando un poco suavizarlo, poder trabajar esa iniciativa dentro de Europa, conjuntamente con el canciller Borrell de la Unión Europea y la Cancillería española, venían buscando cómo poder sostenerlo. Sin embargo, vuelvo a insistir, hoy el informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos le pone hoy un cambio, hay un cambio en el juego, porque ya hoy Maduro es nuevamente señalado como un violador, es profeso de los derechos humanos, igualmente que los ministros de Reverol y Padrino López. Entonces, esa condición hoy para ellos va a ser difícil, porque ya cómo vas a tener en el país a un violador de derechos humanos gobernando, señalado por una comisión de la ONU. Aquí lo importante es que es la ONU. Hay quienes dicen que el juego está trancado, porque primero que nada, Maduro no se va, lo tienen que sacar. En segundo lugar, Estados Unidos lo ha dicho claramente, la propuesta de Estados Unidos es sin Maduro, la otra que están planteando es con Maduro en el poder. Cuando dicen que el juego está trancado, podríamos pensar que mientras Maduro tenga el dinero, tenga las Fuerzas Armadas a la mano, allí no va a haber negociación que valga, sino la que a ellos les convengan. Interesante, fíjate, sí. ¿Qué pasa? Estados Unidos tiene la política de máxima presión, que es la que te da oficio, y tiene apenas 5 meses, porque esto se empieza a ver por los resultados con las sanciones a Rosneft, cuando Rosneft sale de Venezuela, y eso fue en marzo. Y vemos cómo no tiene recursos para mantener la estructura Maduro. Entonces, eso está yo logrando, por eso la primera pregunta, con Trump está logrando su objetivo, porque en 5 meses los tiene muy débiles desde el punto de vista de sostener. Sin embargo, la respuesta del régimen de Maduro es resistencia total, que es la que le recomiendan los cubanos. Si nosotros hemos aguantado 60 años, ustedes que son un país más grande pueden aguantarlo. Pero al meterle los ingredientes de derechos humanos, que es y no hemos contado si se llega a la extradición de Alessandro a Estados Unidos, Maduro no es fácil sostenerlo. Entonces ahí hay que buscar una transición interna, que a lo mejor será si se manejan las decisiones correspondientes para romper este status quo. Debe haber una elección presidencial y una elección parlamentaria. De otra manera, vamos a ir a escenarios de una posible violencia, tanto interna, por factores que ahora, porque la FAI es un elemento que señalan, y Maduro va a tener que desmontar, si quiere congraciarse con los derechos humanos y cumplir con ellos, va a tener que desmontar la FAI, va a tener que desmontar grupos que van a quedar armados y que que actúan de una manera delincuencial. Entonces, para Maduro el escenario no está nada fácil. Yo creo, César, si se usan los elementos correctos, podemos buscar una transición para poder ir a una elección presidencial. Estamos conversando, amigos oyentes, con Antonio de la Cruz, economista, analista, senior asociado para el programa de las Américas. Antonio, hay una parte que uno dice, ¿cómo pensar que esta gente va a negociar cuando sabe que no tiene a dónde ir? Porque donde quiera que vaya le están esperando procesos legales por tanta corrupción y tantos crímenes que han cometido. Entonces, ¿cómo pensar que ellos van a aceptar una negociación donde saben que al final ellos van a parar tras las rejas? Ok, en esa política de máxima resistencia, yo la he llamado así, es un nombre del pueblo, máxima resistencia, que se la juegan todo, y si tienen que quemar el oro, que es lo que les queda, lo van a quemar, que hay más o menos unos 3.500 millones de dólares.
para poder sobrevivir. Es cierto, pero cuando ya hoy empezamos a ver que hay otro elemento que es violación o sea, tú eres un violador de derechos humanos, ¿cómo Europa te sostiene? Y no tener el oxígeno de Europa si tú te la juegas para quedarte aislado, sino jugar solamente con elementos, con socios estratégicos como posiblemente Rusia, que es geopolítico, y posiblemente China, que tiene a lo mejor un interés económico, pero ante esto no es fácil. Entonces, se te van cerrando las oportunidades y van a tener en un momento que sentarse y ver cómo resolver. Entiendo que con la política de máxima presión el pueblo no cuenta para el régimen de Maduro. Eso es cuento de que ellos, porque ellos no han dejado entrar las ayudas humanitarias, para ellos el pueblo es un medio para sostenerse en el poder. Entonces, ¿dónde arrinconarlo? Es básicamente mostrando que si no logra la transición, vas a ver una elección, programar una elección presidencial, tú vas a seguir teniendo muchas dificultades. Puedes sostenerte, pero a la final podríamos ver escenarios como la Revolución Francesa, donde te cortan la cabeza. Sí, bueno, hay quienes dicen que ya en Venezuela empezaron eso, pero el gobierno arremetió con una represión brutal. Cientos de personas fueron a la cárcel, algunos incluso fueron, bueno, muchos jóvenes murieron en las calles cuando salieron a protestar. El gobierno utilizó todos los mecanismos de represión que tenía a su alcance y justamente le llegó después la bendición, entre comillas, del coronavirus, que le hizo encerrar al pueblo y que no pueden ir a ninguna parte. Y vuelvo con la parte esta, Antonio, que te decía anteriormente. ¿Cómo pensar que ellos van a aceptar una elección limpia, donde se sabe que ellos van a perder y ellos saben que van a perder? Cuando tienen las Fuerzas Armadas, con un ministro de la Defensa dice que ni con votos ni con balas lo van a sacar del poder, cosa que ha dicho el mismo Maduro. Realmente, ¿qué le podemos decir a la gente que ve esto y está desesperanzada por lo que está pasando? Que hay un nuevo momento, porque cuando ocurrió esos eventos que señalaste y describiste muy bien, César, no teníamos un informe con la contundencia que hay hoy por parte de la ONU. Recordemos que es la ONU, porque sí había uno de la OEA, pero no tuvo el impacto que tiene recordemos que en la ONU están representados todos los países del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Maduro avanzar en este camino, si él sigue violando los derechos humanos, ahí sí cabe ya como violador de derechos humanos, que fue lo que vimos en Yugoslavia, ¿verdad? Pueden haber consideraciones de otros elementos que puedan permitir lo que nadie ha querido asumir, que es una posible intervención. Si Maduro, en un escenario que hayan protestas y que se permita y que avancen a buscar una solución, y él usa los mismos métodos que utilizó en el año 2014-2017, y reprima con la violencia, él ya tiene un antecedente que está señalado y la comunidad internacional se va a ver obligada a tomar no mirar para un lado, sino va a tener que tomar otro tipo de decisión. Y eso sí se conoce y lo conocen los cubanos. Entonces, aquí, hoy en día, las condiciones están dadas para seguir generando ese escenario que tú dijiste, volver, porque Maduro tiene las manos más atadas que hace 2 años. Entonces, estamos en un escenario distinto, debemos aprovecharlo, debemos señalarlo, debemos mostrar cómo nosotros podemos actuar de una manera en que cambie el juego en el país. Antonio, tú dominas bastante, obviamente, has estudiado sobre la situación del petróleo. Y aquí está información que está llegando de que hay 3 barcos con gasolina que están yendo a Venezuela. O sea, ya Venezuela le está rogando a Irán que le venda petróleo y le está rogando a otros países que le vendan gasolina, fundamentalmente porque no hay refinerías que funcionen en Venezuela. ¿Cuánto tiempo más le puede quedar? Tú decías, por ejemplo, que no puede sostenerse, y lo acabas de decir también, un gobierno si no tiene dinero, si no tiene el poder económico, y ya lo que le queda, tú mencionabas los 3.500 millones de dólares en oro que tiene todavía Venezuela, pero ya incluso ya ni siquiera pueden extraer oro porque no tienen esa capacidad tampoco, petróleo tampoco, gasolina no producen. Entonces, ¿qué pensar? Ya Venezuela tiene que seguir mendigando el petróleo a países del mundo y parece ser que lo tiene que traer de tan lejos. ¿Por qué no se lo compra México? ¿Por qué no se lo compra Ecuador? ¿Por qué no se lo compra Colombia, que está produciendo 3-4 veces más petróleo que Venezuela, por cierto? Bueno, porque esos países, si hacen negocios con
con PDVSA o con Maduro pueden ser sancionados. Ahí es donde está la importancia de Trump. Pueden ser sancionados y van a ser sancionados, como lo hicieron los 3 tanqueros que traían gasolina, que eran dueños griegos, y les tuvieron que entregar la gasolina a las autoridades norteamericanas porque si no iban a ser sancionados, y ellos dijeron, yo no pierdo mi negocio por entregar una gasolina en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que les queda solamente es pedírselo a los ayatolás, al régimen de los ayatolás, y decirle, comprárselo. Ese es un negocio que ya en Venezuela se maneja por privado, o sea, que te entregan y te dicen, trae gasolina y lo compra, y eso se conoce dentro de Venezuela, que esa relación con Irán no fue abierta por Tarek el Alzheimer. Esa relación la abrió básicamente Al Saab, y esos son embarques que Al Saab traía a Venezuela. Entonces ese mecanismo existe. ¿Por qué lo hacen con los ayatolás? Porque los Estados Unidos, esos buques son de propiedad del Estado iraní, es como los buques que tiene PDVSA. Entonces, parar esos buques en alta mar pueden ser considerados como y pone en riesgo el estrecho de Hormuz en Irán, que colida con Irán. Entonces Irán puede ahí bloquear y ahí dispara el precio del crudo y por lo tanto el precio de la gasolina. En ese momento Trump, el gobierno de Estados Unidos, no tomaría una decisión como esa porque estamos en un proceso electoral y los va a dejar pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Pero una vez superada la elección y poniendo un escenario hipotético que gane Donald Trump, ya allí esa distinción no existe. Recordemos que ya le dijo Trump ayer, creo que fue una declaración, dijo, si ustedes nos atacan a los iraníes, nosotros le vamos a dar 1000 veces más fuerte. Entonces, recordemos que él tuvo la osadía de matar al general iraní, que era clave dentro de las fuerzas especiales de Irán, que era posiblemente el sucesor del que está actualmente en el poder. Entonces, con Trump esas cosas son imponderables. Entonces aquí lo que le queda a Maduro es básicamente traer esa gasolina, pero a la final yo lo que creo ahí, Julio César, es que van a abrir que cada quien de los privados traiga la gasolina y ahí se puede venir de Colombia, porque ya son privados, van a exponerse a las sanciones, pero va a ser lo que sucedió cuando hubo la escasez de alimentos, que abrieron los bodegones y la gente trae comida desde Miami para Venezuela. Una última pregunta, Antonio, y no me agrada mucho hacerla, pero tengo que hacerla. ¿Le importa al Papa lo que está pasando en Venezuela? Te lo digo porque él fue el que me dio cuando Obama alivió las sanciones contra Cuba y lógicamente dicen que intervino para que eso ocurriera. El Papa le importa para mantener a Maduro en el poder. Esa es la inclinación. El Papa juega como un factor político. Recordemos que ahí el Papa no solamente vela por las almas de los hombres, sino también por la parte política. Y él en su orientación es una orientación más hacia un mundo de izquierda que un mundo de la democracia. En ese sentido, recordemos, y siempre lo pongo como ejemplo, el rol que jugó el Papa Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín. Fue también determinante. Entonces, en ese momento el Papa logró aperturar el oeste de Europa para las democracias. Hoy en día el Papa Juan Pablo II tiene un rol más de sostener este tipo de régimen, porque el Papa Francisco, permite sostener este mismo régimen porque cree que es a través de estos mecanismos es la liberación, la teoría de la liberación. Entonces, él le interesa a Venezuela, pero le interesa en este momento para sostener Maduro. Antonio, como siempre, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Un gran placer, César, siempre contigo. Un placer. Era Antonio de la Cruz, como les estaba diciendo, él es economista, es además analista político y senior asociado para el programa de las Américas. Esta es una producción de actualidadradio.com.